Frey, iniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, segmento número 4, programa número 190. Recordamos la etiqueta de la semana: con Maduro más esperanza. Claro que sí, nuestro número de contacto para que se comuniquen con nosotros es el 412-065-1749. Tema de introducción de este segmento número 4. Corte Internacional de Justicia ordena a Israel detener ofensiva en Rafah. La Corte Internacional de Justicia exigió este viernes a Israel asegurar el acceso sin impedimentos a Gaza de cualquier comisión de investigación para investigar las denuncias de genocidio contra el ejército y gobierno israelí, y le ordenó mantener abierto el cruce de Rafah para el acceso de la ayuda humanitaria a la franja. La decisión se tomó por 13 votos a favor y 2 en contra, y en ese sentido la Corte reafirma la vigencia de las medidas provisionales indicadas en sus autos del 26 de enero del año 2024 y del 28 de marzo del 2024, que deben ser inmediatas y efectivamente aplicadas por parte del gobierno de Israel. La orden de la Corte describe que el Estado de Israel, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre la prevención y sanción del delito de genocidio y en vista del empeoramiento de las condiciones de vida a las que se enfrentan los civiles, debe detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda infligir al grupo palestino de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial. A pesar de la orden emitida por la Corte Internacional de Justicia, las fuerzas de ocupación continuaron bombardeando este domingo la ciudad de Rafah contra áreas donde decenas de miles de desplazados en busca de refugio habían instalado tiendas de campaña, asesinando decenas de civiles, entre ellos niños y mujeres, de acuerdo con el monitor Euro-Mediterráneo de Derechos Humanos. La ocupación lanzó más de 60 ataques aéreos contra Rafah en las últimas 48 horas luego del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, ahí está la Corte Internacional de Justicia, que es el organismo internacional adscrito desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas al respeto que deben de tener las naciones, los estados soberanos entre uno y el otro, la convivencia, el vivir bien de cada estado con responsabilidades en cuanto a los temas de demarcación de la frontera, y cualquier sentencia de la Corte Internacional de Justicia debe ser acatada en cuanto a la violación del derecho internacional de los pueblos y las naciones soberanas del mundo. En verdad, lo que está pasando ahí en Gaza por el continuo bombardeo desde el mes de octubre del año 2023, lo que busca o tiene como objetivo es que el Estado sionista, su ejército sionista, el criminal, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, Netanyahu, es terminar definitivamente a través del genocidio y el holocausto a toda existencia palestina, el pueblo palestino, niños masacrados, niños fallecidos, niños discapacitados, hombres, mujeres, adultos, totalmente destruida toda Gaza en cuanto a infraestructura, acueductos, sistema eléctrico, sistemas de transporte, impedimento a la entrada de alimentos por aire, tierra, mar, y ahora la población civil se está refugiando ahí en la frontera con Egipto, en Rafah, y hasta ahí están llegando las tropas del ejército sionista de Israel a terminar de eliminar definitivamente toda existencia palestina. Ahí inclusive fuego cruzado también entre algunos soldados de Egipto y soldados israelitas ahí en la frontera. La población civil sigue queriendo cruzar la frontera hasta Egipto por el asedio criminal tanto del ejército, de la infantería del ejército israelí, y los bombardeos continuos que se hacen con misiles a toda la población civil. Hubo ahí, y lo reconoce Netanyahu y dice, bueno, un error que dejó un saldo ahí de 45 muertos y un centenar de heridos este mismo día de hoy. Bueno, ahí está la Organización de las Naciones Unidas que sucedió a la sociedad
de Naciones al culminar la Primera Guerra Mundial y bueno, la Organización de las Naciones Unidas que se crea con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se escriben ahí, quedan escritas ahí la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Una para juzgar, sentenciar, detener, privar de libertad a los presidentes por sus actuaciones como jefes de Estado, jefes de gobierno, primeros ministros, y la Corte Internacional de Justicia para todo lo relacionado al comportamiento de los estados. Necesario que se acate ya esta decisión de la Corte Internacional de Justicia y cese definitivamente el bombardeo indiscriminado, bombardeo miserable del Estado israelí, del sionismo puro, acabar con toda existencia de nuestro pueblo hermano de Palestina. Esa es la única razón de seguir con esta guerra, de traspasar ya la frontera y seguirlos persiguiendo hasta que ya, bueno, vuelvan a Egipto. ¿Será que quieren que los palestinos mueran en esa frontera donde ellos estuvieron sometidos más de 500 años por los faraones? Y después que el faraón le permitió irse, bueno, llegaron ahí a tierras filisteas y hoy día se han apoderado de más del 85% de ese territorio heredado de los filisteos para los palestinos, y no hay manera que este señor criminal de guerra, que debe ser juzgado, sentenciado por la Corte Internacional de Justicia, por la Corte Penal Internacional también, adscritas a la ONU, aunque no están en Nueva York, están ahí, los Países Bajos. Ya es término de que termine esa invasión. Vamos a otra noticia. Relatora de la ONU pide sanciones para Israel por actos genocidas. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, denunció el sábado enérgicamente al régimen sionista de Tel Aviv por su continuada ofensiva militar en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, desatendiendo el dictamen de la Corte Internacional de Justicia que le exige detenerla de manera inmediata. La abogada italiana expresó su consternación por la escalada de ataques israelíes en Rafah, haciendo un llamado a la acción internacional para detener la violencia y proteger a los civiles atrapados en medio del conflicto. Albanese instó a la comunidad internacional a presionar a Israel con medidas como sanciones, embargos de armas y la suspensión de relaciones diplomáticas hasta que cese su ofensiva. Bueno, aquí hay otro llamado de la abogada albanesa italiana, relatora de la Organización de las Naciones Unidas, haciendo prácticamente el llamado para que cese ya el fuego. Y ya ahora se está, también hay conflictos ya en Cisjordania. Recordemos que en la Franja de Gaza ya está Hamas y allá en Cisjordania está la autoridad palestina. Y bueno, ya hay ahí también conflicto bélico entre la autoridad palestina y el Estado de Israel a través de las tropas israelitas. Es decir, ya no basta solamente con destruir Gaza, sino que la gente, los palestinos en Cisjordania estaban ahí más o menos tranquilos, pero también iniciaron ya el bombardeo para Cisjordania. Noticia fresca que acabo de leer por ahí. Ojalá y la relatora italiana, que sea el gobierno de Italia también, porque estas pueden ser expresiones de una abogada que ve el crimen de lesa humanidad, el genocidio, el exterminio total del pueblo palestino que se está cometiendo desde el Estado, gobierno, tropas israelitas. Netanyahu, criminal de guerra, debe de ser sentenciado y juzgado, y no habrán años de pena, ni siquiera cadena perpetua, ni siquiera que sea sentenciado a muerte. Podrás tú pagar en estos últimos 6, 7 meses la invasión, la masacre y el asesinato de más de 38.000 palestinos, niños, jóvenes, viejos, y toda la destrucción de una infraestructura milenaria, y por supuesto cualquier cantidad de cientos de miles de heridos, de lesionados, refugiados, discapacitados. Eres un criminal de guerra, eres el verdadero monstruo. Aquí tenemos otras noticias. Brasil y China presentan hoja de ruta para paz entre Rusia y Ucrania. En un documento conjunto firmado por el asistente especial del presidente de Brasil para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, y el ministro de
Exteriores de China, Wang Yi. Los dos países destacaron los puntos en común y añaden que Pekín y Brasilia apoyan la celebración de una conferencia internacional de paz. El texto contiene 6 puntos, entre ellos la no expansión del campo de batalla, la resistencia al uso de armas de destrucción masiva, y hace hincapié en que el diálogo y la negociación política son la única solución visible al conflicto. Bueno, ojalá y se diera también esta convocatoria para acabar con la invasión, con el bombardeo, con el exterminio de Palestina por parte de Israel, su Estado sionista, su ejército sionista y su criminal de guerra. Lo voy a decir 10.000 veces, el señor Netanyahu. Bueno, aquí se está abogando por Rusia y Ucrania. Rusia es una potencia económica, es una potencia militar. Ucrania está ahí en una guerra que le fabricó los Estados Unidos de Norteamérica con la Unión Europea y la OTAN, con el único propósito de debilitar a Rusia, pero el verdadero objetivo de los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea no es Rusia, el verdadero objetivo es la China. Debilitando a Rusia, ellos creen que tienen más capacidad, más poder económico y militar para poder enfrentar a los chinos. Lo dudo mucho. Pero bueno, ojalá en verdad sirva para algo. Cualquier detención de cualquier guerra está bien. Uno tiene que estar preparado para cada batalla, pero si se puede evitar, se evita, y si no, como dice Wilder, cuando toca, toca. Por aquí vamos a pedir un video. Esta es una serie de declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron. Oigan todo lo que dice aquí Emmanuel Macron en estos 3 videos, pero también vamos a ver después la respuesta que le da Vladimir Putin y el comentario que yo necesario tengo que hacer al respecto, sin sesgo ni apasionamiento. Yo no quiero guerras, no quiero conflictos, yo no quiero aquí anunciar la tercera guerra mundial, que sería el exterminio ya en la faz de la tierra de todo ser viviente, humano, animal, vegetal, la naturaleza total, porque sería la guerra nuclear. Pero esto es lo que está anunciando y lo que está promoviendo este señor Macron, presidente francés. Claro, desde ahí, desde el Palacio de los Elíseos, cualquiera hace estos comentarios: vaya a la guerra para que vea lo que es una plomazón, y no está ahí de guapetón. También seguro títere de los Estados Unidos de Norteamérica. Como lo están sacando ya de África, entonces ellos quieren ahora hacer de Rusia y no reconocer lo que hizo Rusia en la Segunda Guerra Mundial, que gracias a Rusia, a su ejército rojo, y lamentable asesinato, fallecimiento de 30 millones de personas entre miembros del Ejército Rojo y la población civil, el invierno. Bueno, gracias a los rusos se puso fin a la Segunda Guerra Mundial por ahí en mayo de 1945 y fueron liberadas esas naciones que estaban sometidas, dominadas y casi esclavizadas por el Tercer Reich de Adolf Hitler desde 1939 a 1945. Y uno tiene que ver las películas de Hollywood. Yo conocí Francia, París, estuve ahí en el Mundial del 98, y el estilo de vida de los franceses, su gourmet, su categoría, su música, bellísimo todo, muy bonito. Pero ahí están los refugiados que ellos han provocado de África, de los países árabes, de Euroasia. No los dejan entrar, los marginan y los tienen ahí en campos de concentración, como los tenían a ellos los alemanes cuando no pudieron resistir y perdieron los primeros combates, las primeras batallas en la Segunda Guerra Mundial, y se vieron sometidos ahí, no solamente en Francia, sino que se vieron sometidos también en sus ocupaciones en África y Asia. Esa es la verdad, hay que recordar la historia y hay que reconocer el aporte que le hizo Stalin y Rusia a la humanidad en la Segunda Guerra Mundial. Fue Rusia, en verdad, la que llegó primero a Berlín con su ejército rojo y enarboló ahí las banderas de la paz. Después llegaron los yanquis, los gringos, y después llegó, y bueno, ya lo demás es historia. Pero vamos a ver este gallito, con el perdón de los gallos. Señor Macron, mire lo que usted le está diciendo al mundo y usted se responsabiliza si aquí se llegase a iniciar, en verdad, una tercera guerra mundial. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir
les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Il y a 2 ans, nous disions « jamais on n'enverra de chars ». On l'a fait. Il y a 2 ans, on disait « jamais nous n'enverrons de missiles de moyenne portée ». On l'a fait. Mais on disait « jamais on n'enverra d'avions ». Certains sont en train de le faire. Donc, nous avons mis trop de limites, si je puis dire, dans notre vocabulaire. Nous ne sommes pas dans l'escalade. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Simplement, il faut être clair, nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc, il nous faut lucidement regarder la situation et il nous faut, avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif qui est que la Russie ne gagne pas. Oui, je vous le dis avec la plus grande solennité, ce début d'année 2024 doit être pour nous celui du sursaut. Nous ferons ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Et si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Quelle serait la crédibilité sur notre sol d'une puissance, l'Union européenne, de ses membres qui auraient laissé faire cela? Si la guerre venait à s'étendre en Europe, ce serait le seul choix et la seule responsabilité de la Russie. Mais décider, nous, aujourd'hui, d'être faibles, décider, nous, aujourd'hui. Acaba de salir al frente el presidente francés Emmanuel Macron a hacer unas declaraciones bastante preocupantes. El presidente ha comentado que, oye, se está formando una coalición contra Rusia, una en la que incluso se debería conversar si empezar a mandar militares a territorio ucraniano. Básicamente, en resumen, empezar un conflicto directo entre Rusia con la OTAN en territorio ucraniano, así como lo están escuchando, sobre todo tomando en cuenta las palabras del propio presidente francés. Esto es algo completamente nuevo. Macron ha dicho que si bien esto todavía no es una realidad, es algo a lo que no están cerrados. Ya el hecho nada más de analizar una posibilidad de este nivel puede generar un conflicto todavía mayor. De momento no hay respuesta por parte de Rusia, ni mucho menos de Vladimir Putin, pero el hecho de que se esté formando una coalición dentro de Europa preocupa sobre todo al mundo. Bueno, interesante la respuesta de Vladimir Putin, presidente de Rusia. La Rusia moderna, la Rusia potencia, la Rusia militar, económica, la Rusia de la historia. Nacimiento ahí del primer proyecto socialista a través de Vladimir Lenin en 1917. Y que bueno, lamentablemente después declinó y se ha convertido en una república soberana, desagregada ya todas aquellas naciones que se agregaron después de la Segunda Guerra Mundial en el bloque socialista y lo que es el bloque de los países imperialistas. El bloque socialista fundó entonces lo que era el Pacto de Varsovia y los Estados Unidos de Norteamérica, la organización del Tratado del Atlántico Norte con los países aliados en Europa. Por supuesto, Rusia en un momento fue aliado de esas tropas porque el objetivo principal era detener a Adolfo Hitler, al tercer rey, y al dominio y al exterminio de toda la población judía, y también, por supuesto, a la supremacía del neofascismo imperial de Adolfo Hitler. Entonces, bueno, llamar a una coalición de países de la Unión Europea, miembros de la OTAN, para ocupar ahí en Ucrania y formar parte, esa coalición de una guerra contra Rusia, no es sino estarle declarando ya a Rusia la guerra, y sería el conflicto, la sumatoria de estos países con apoyo de los Estados Unidos,
una guerra contra Rusia. Bueno, Rusia es una potencia. Ahí están los héroes, mártires, soldados veteranos, defendiendo su territorio, y seguro que Rusia defenderá su territorio contra Ucrania, contra los miembros de la OTAN, contra los Estados Unidos de Norteamérica, contra cualquier Europa. Y Rusia no está sola. Aparte del heroísmo del pueblo ruso, bueno, Rusia tiene sus amigos, sus aliados comerciales. Ahí los embargaron, les congelaron los fondos, pero ahí siguen produciendo petróleo, energía, cereales. Y bueno, si no me compran aquí, me busco otros clientes. Si no me aceptan o me embargan los dólares, entonces yo negocio con oro, negocio con nuestra moneda nacional. Ahí sigue siendo Rusia miembro de los BRICS. Y ahí sigue el presidente impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, el señor Zelensky, en Ucrania, perdiendo una guerra que le fabricaron, que él mismo reconoce, que cronológicamente tiene ya su tiempo contado, pero ahí está el señor Macron, presidente de Francia, incitando a la Unión Europea y a la OTAN a intervenir en esa guerra. Bueno, Dios evite esa guerra, señor Macron. Aquí tenemos el primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, comentó en una conferencia conjunta con el político francés Jean-Luc Mélenchon en Dakar sobre la posibilidad de cerrar bases militares francesas que se encuentran en territorio senegalés. Vamos a pedir un video. Francia sigue perdiendo terreno en África. Bueno, por eso es que está llorando ahí que intervenga Francia, la Unión Europea y la OTAN en Ucrania, a ver si le quitan un poquito de territorio a Rusia. Eso jamás, señor Macron, eso jamás. Vamos de inmediato al video y regresamos con los comentarios. Senegal también le da la patada al ejército francés. El primer ministro senegalés, Ousmane Sonko, comunicó a Francia que quiere cerrar todas las bases militares francesas en su país. Más de 60 años después de nuestra independencia debemos cuestionar las razones por las que el ejército francés, por ejemplo, todavía se beneficia de varias bases militares en nuestro país y el impacto de esta presencia en nuestra soberanía nacional y nuestra autonomía estratégica. Deseamos tener nuestro propio control y esto es incompatible con la presencia duradera de bases extranjeras. Sonko señaló que su gobierno no abandonará la alianza de estados de Sahel, formada por Mali, Burkina Faso y Níger tras su salida de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Finalmente, anunció que renegociaría los contratos de petróleo y gas. Fuente: Reuters. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, llegó a Kiev en una visita no anunciada. Bueno, bastante hablé en la información anterior sobre Francia y al presidente Macron, pero bueno, aquí es evidente, se levanta el pueblo africano, se levantan los pueblos y los gobiernos revolucionarios de nuestra madre patria África, porque esa sí es una nueva, una verdadera madre patria África para nosotros aquí en América y el Caribe, porque aquí los españoles no son ni madre ni padre, aquí lo que vinieron fue a invadirnos, a ocuparnos por más de 500 años, lo sacamos hace un poco más de 200 años, después de 300 años de sacrificio de nuestros ancestros, de nuestros padres libertadores, y en cambio los africanos los trajeron forzados, secuestrados, los barcos negreros que venían por los mercaderes de Europa, de Inglaterra, de Francia, aquí a América, a tierras americanas, tierras caribeñas, en las colonias los pusieron a trabajar la tierra, a forzarlos en las minas del oro, el diamante, la esmeralda, cualquier cantidad de cosas. Sufrieron nuestros hermanos negros, por eso sí son hermanos, porque eso sí aquí con nuestros ancestros estuvieron aquí esclavizados, tanto nuestros pueblos originarios como esos negros traídos, forzados, secuestrados, que ya tenían la invasión sobre todo de la antigua Europa, pero más allá de Inglaterra, más allá de Portugal, más allá de España, quienes invadieron los territorios del continente africano fueron los franceses. Son colonialistas y quieren imponer el neocolonialismo ahí en África, igual como lo quieren imponer en cualquier parte del mundo. Ellos no entienden que ya nosotros somos países libres, independientes, que nuestros padres libertadores nos consagraron la soberanía territorial y que nosotros más nunca
en América Latina, en el Caribe, en África, en Asia, en Euroasia, donde sea, vamos a permitir más colonias. No, jamás vamos a permitir colonias. Fíjense lo que está pasando aquí. 60 años después que los franceses definitivamente dejaron ya a este país de Senegal como colonia, todavía hay bases militares y todavía hay intereses de grandes corporaciones. Allá en África hay oro, allá en África hay plata, hay metales, hay agricultura, hay de todo. Bueno, los franceses no tienen una sola mina de oro y son el quinto país con reservas de oro en sus bóvedas, en sus bancos. ¿Y de dónde sacaron ese oro para ser el quinto país con mayores reservas de oro? Y no me refiero a reservas de oro en papel, no, en lingotes de oro. Bueno, se las robaron todas de ahí de África, de Burkina Faso, que ya se liberó también y sacó las tropas francesas, de Níger, y ahora le toca a Senegal, y hay otros países por ahí que no conozco. Yo tengo ya una inquietud y es viajar a África, sobre todo a Burkina Faso. Voy a viajar, seguro que sí. Me voy con la primera combatiente allá a África unas vacaciones, una semana, 15 días. Y ojalá y tengamos la oportunidad de conocer ahí ese pueblo africano y sentir de nuestros hermanos ahí negros de África el dolor, la sangre y la tristeza que sufrieron aquí nuestros pueblos originarios, y que sintamos el dolor de trasladarlos por buques hacinados, se morían en el camino, esclavizados, encadenados, separados de sus familias, de sus esposas, de sus hijos, de sus padres. Y África resistió y ha resistido mucho más años que nosotros los americanos, los caribeños. Y todavía los franceses creen que ahí tienen una colonia que es de ellos. No, ya ellos se liberaron hace 60 años. Váyanse, franceses de África. El pueblo de África se levanta. Dijo ya libertad, independencia, soberanía hace 60 años. Bueno, paguen ustedes sus impuestos, que las grandes transnacionales no sigan robando y saqueando su riqueza, sino que aguas abajo pongan y hagan inversiones, y que nuestro pueblo de Senegal también no siga siendo África el país o el continente con la mayor hambruna del mundo, cuando tanto le ha dado a Europa. Así que ya está bueno, señor Macron. Está perdiendo Senegal, entonces él quiere apoderarse de Rusia. Vaya a ver si puede con Putin, pues. A veces uno no quisiera hacer este tipo de comentario en medio de la picardía, de la burla, porque no es mi costumbre. Pero es que desde una oficina, desde el exterior, se dicen muchas cosas. Vayan al terreno de la guerra. Yo creo que usted no aguanta en una bomba lacrimógena, en verdad. Menos está invitando a la OTAN y a una coalición de la Unión Europea para meterse en Ucrania y combatir contra Rusia. Más bien vaya al conflicto de África y saque sus tropas ahí, las grandes legiones de las tropas francesas en el mundo. Aquí los tenemos, en Cayena, en el macizo guayanés, ahí en Cayena, frontera con Surinam, Paramaribo. Ahí está la legión francesa, con dominios inclusive en nuestra Guayana Esequiba. Esa es la verdad. Métanse en geografía, métanse en la historia, métanse en Google, para que ustedes vean que los tenemos ahí cerquita. Ahí está la legión inglesa y está la legión francesa. Son muy buenos en fútbol. La Torre Eiffel la conozco, el Campo Elíseo. Ahí tienen en el arco de la Revolución el nombre de el generalísimo Francisco de Miranda. Muy bien. Por Napoleón. Muy bien todo lo que ustedes hacen dentro de su país, pero bueno, dejen de estarse ya metiendo con los intereses y el resto de las naciones del mundo, que lo que quieren es vivir libres, que sus pueblos decidan su destino, que los pueblos decidan sus destinos con sus revoluciones, con sus constituciones y con todo aquello que les hace feliz, su cultura, sus religiones, sus tradiciones, y siempre van a haber líderes como el líder de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, el Chávez de África, pues, así le puse yo, el Chávez de África. Aquí tenemos otra noticia: ominosa guerra geofinanciera
amenaza de confiscación de los capitales rusos por el Grupo de los 7. Vamos a pedir este video de Alfredo Jalife Ramek y llegamos al comentario. En el marco del impactante reportaje especial de la revista globalista The Economist de los banqueros Rothschild sobre el colapso del caduco orden unipolar financierista de Occidente, ahora resulta que el G7 amenaza con confiscar los pletóricos depósitos que se calculan en alrededor de 300,000 millones de dólares de Rusia en la banca occidental, sobre todo en Bélgica, lo cual aceleraría, a mi juicio, la desdolarización y quizá el advenimiento de la nueva divisa multipolar. Es que así vamos, señor Alfredo Jalife Rame, en tremendo análisis. Los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, creen que confiscando y congelando, no leí bien la cantidad, creo que 600,000 millones de dólares, con eso van a detener a Rusia en su derecho de proteger su territorio, su soberanía, su independencia y su libertad con esta guerra que le fabricaron los Estados Unidos de Norteamérica y señor Zelensky, y después de dar un golpe de Estado en el año 2014, le fabrican la guerra. Y sigue Rusia resistiendo, no, avanzando lentamente, y desde su frontera hasta actos terroristas del Estado de Ucrania ha soportado Rusia. Pero el tema financiero, si la cantidad fueron 600,000 millones de dólares que le congelaron los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y definitivamente los Estados Unidos de Norteamérica quiere utilizar esos fondos, robárselos, ya los tiene congelados, termínelos de confiscar y lleve esa cantidad de efectivo al mercado financiero internacional para que vean cómo desaparece el dólar de inmediato, porque es que ya nosotros estamos utilizando otros sistemas, ya el SWIFT, eso desapareció, ahora viene el BRIC, que tiene concentrado el 60% de la riqueza del mundo en estos 11 países o 5 países originarios, de los cuales Rusia es miembro, de los cuales la China es miembro, de los cuales la India es miembro. Y bueno, tanto la China como la India, no Rusia, en este caso en la época de los zares, han sido invadidos, han sido perseguidos y han sido ustedes ocupadores de esos territorios de la China, de Vietnam, de todo eso. Entonces ahora sí los Estados Unidos de Norteamérica, que emite dólares, que es papel, moneda ahí, con una serie de claves ahí secretas para que no se detecten si es falso, si es verdadero, etcétera, se los tiene confiscado a Rusia, pero Rusia es una potencia económica, una de las mayores reservas de petróleo del mundo, un país cerealero, es decir, produce para Rusia, para Europa, el mundo, incluyendo la China, todo lo que tenga que producir. Es una potencia gasífera, con una infraestructura para llevarle petróleo y gas a toda Europa, detenida ahora por este embargo comercial que le imponen los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, porque apoyan a Ucrania contra Rusia, para debilitar a Rusia, pero el verdadero objetivo es la China. Entonces, muy bien dicho ahí, Jalife. De todas maneras, el dólar, el capitalismo, tiene una tendencia a desaparecer. Hay nuevas economías emergentes, ahí está el caso de los BRIC. Ya el grupo de los 7, ya eso es una fantasía que ya vivió sus años dorados y no hizo nada por la economía global, no hizo nada por la humanidad. Lo que hizo fue andar de cumbre en cumbre cada año, este grupo de los 7 y otros que se agregaron. Pero ¿cuál fue la política del grupo de los 7, el grupo de los 20? Ninguna. Una política que haya satisfecho necesidades de países de África, de América, del Caribe, de Asia, de la misma Europa. No, solamente iban a reunirse a ver cómo terminaban de apoderarse del sistema financiero internacional y la actividad económica. Los Estados Unidos de Norteamérica siguen manejando el 80% de las transacciones de energía del mundo con dólares. Bueno, ya el dólar es un papel moneda ahí que ya no tiene su valor facial al momento de ir al mercado, no vale nada, y al final terminará como periódico de ayer para la trituradora o el basural de la economía, que en verdad impuso un patrón que solamente hizo enriquecer a ese grupo de los 7, pero empobrecer a muchas economías y a muchas naciones del mundo, sobre todo las emergentes. Yo apuesto a los BRIC, yo apuesto a la moneda multilateral,
que es la de los BRIC, la digital, la fiduciaria. Ahí está el banco de los BRIC en la China, fundado con 100.000 millones de dólares. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Bueno, vamos a otro comentario aquí. Este segmento era noticias globales de la política, de la geopolítica. Yo metí un poco la economía, pero es que la geopolítica tiene que ver con la economía y la economía con la geopolítica. Aquí tenemos Gobierno de Colombia y Ejército de Liberación Nacional firman primer punto de acuerdo de paz en Caracas. La noticia: el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional firmaron este sábado en Caracas el primer punto de los acuerdos de paz, la participación de la sociedad en la construcción de la paz, cuyo texto próximamente se presentará a la ciudadanía. Rodrigo Botero, representante del gobierno colombiano, destacó que en la primera fase del diálogo se desarrollaron 4 ejes de diálogo. Creo que este es el 7º ciclo de negociaciones después de que se han paralizado en 2 o 3 oportunidades, se volvieron a retomar. Ojalá, ya se acordó un primer punto, pero vamos a un video con Rodrigo Botero. De esta primera fase y las múltiples voces que en ella participaron, se desarrollaron los siguientes ejes de diálogo: régimen político para la construcción de una sociedad en la que tengan cabida todas las opciones y opiniones; modelo económico que supere las desigualdades; política ambiental que discuta las formas de relación con la naturaleza, los territorios y las poblaciones; educación y cultura como un proyecto de sociedad que se nutre y fortalece desde sus diversidades sociales. Bueno, ahora vamos a la declaración del jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, el histórico guerrillero del ELN. Afirmó que con este acuerdo se avanza en el punto 1 de la agenda de México sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Bueno, este fue este señor, y después vino, o ahora viene Pablo Beltrán. Muy juntas aquí las noticias. Este proceso de paz se llama vamos a buscar la paz con transformaciones, no solo pacificación. Eso es lo que distingue este proceso de otros. Y claro, si no hay gente que impulse esta visión de paz, esto no sirve, no es útil. ¿Por qué tenemos la convicción que le sirve a Colombia? Porque esta es una propuesta de paz a las buenas. La repito, cambios a las buenas. Y les pedimos a los que no quieren cambios y que por lo general impiden los cambios a las malas, o sea, con fuerza, que piensen que lo mejor que le sirve a la sociedad colombiana es que transitemos este camino de cambios hablando, dialogando, acordando y cumpliendo y comprometiéndonos con los cambios. Entonces, en ese sentido, como bien lo dijo Vera ahora, hay miles de personas que participaron en este diseño, que dice sobre qué va a ser la participación de la sociedad colombiana en la construcción de la paz. Ese es el diseño que estamos presentando. Lo que leyeron los compañeros acá solo es la introducción, pero todo el documento tiene unas 3.000 palabras. ¿Qué esfuerzo se hizo? Que las millones de palabras que apartó la gente en todo Colombia las sintetizamos en esas 3.000, y eso es lo que acabamos de firmar. Un acuerdo para ordenar la participación de la gente en la construcción de la paz. Nosotros como Ejército de Liberación Nacional hemos dicho esto: para que Colombia cambie, todos debemos cambiar. El ELN está dispuesto a cambiar, el gobierno está dispuesto a liderar cambios, pero también las fuerzas, tanto del gobierno como las del ELN, son insuficientes para impulsar los cambios que necesita el país. Esto necesita más gente, y por eso esto de la participación de la sociedad busca eso, que haya una gran alianza social y política, que vamos hacia un gran acuerdo nacional. Algunos dicen de que esto es colocar a hablar al poder constituyente. Bueno, eso es un asunto de forma. Lo que nos importa a nosotros es que la gente participe y se comprometa con los cambios, y esa va a ser la fuerza que va a mover los cambios en Colombia. Bueno, ahí está Pablo Beltrán, fundador del Ejército de Liberación Nacional, con el padre Camilo Torres y otros legendarios que en 1964, basados
en el encuentro de la teología de la liberación, es decir, el acercamiento, el encuentro del marxismo con el humanismo y el cristianismo con el marxismo. Ahí nace el Ejército de Liberación Nacional de Colombia en 1964, en armas, en su mejor momento, 15.000 hombres en armas. Hoy no sabemos cuántos, pero lo cierto es que a través de estos diálogos de paz, nuestro hermano pueblo de Colombia pudiera en verdad estabilizar una paz eterna y duradera entre todos los colombianos, una paz que definitivamente con la muerte del generalísimo Simón Bolívar en 1830 se resquebrajó en una serie de acontecimientos hasta llegar a 1947, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán se incrementó. Después vino la dictadura de Rojas Pinilla, vino Marquetalia a través de la fundación de lo que fue Jacobo Arenas y Marulanda Vélez de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y cuántas otras guerrillas. Bueno, ya se pacificaron la FARC y por ahí hay unos desmovilizados, por ahí hay unos faracos en armas, ahí está el Ejército de Liberación Nacional defendiendo los intereses de las mayorías del pueblo colombiano, en las universidades, en los sindicatos, en las fábricas, en las poblaciones rurales, en las poblaciones con los campesinos, con los indígenas, defendiendo la naturaleza, defendiendo la ecología, defendiendo todo lo que tenga que defender desde su punto de vista. Y ahora, amantes de un proyecto de paz, entonces es posible que se llegue a un acuerdo necesario ya no solamente para la paz del pueblo colombiano, un país que está en verdad en un conflicto de más de 70 años, donde ha gobernado la élite de la oligarquía colombiana, donde ha gobernado los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo últimamente en los últimos 20 años con los tratados de libre comercio de Colombia con los Estados Unidos de Norteamérica, la presencia de 7 bases militares, el país con mayor producción de droga del mundo, cocaína, heroína, marihuana, mayor exportador, que le ha hecho daño a sus países en la frontera, no solamente con los desplazados, con los refugiados, con su guerra interna, sino también con el conflicto que acechan los mercenarios norteamericanos que entrenan a colombianos y entrenan extranjeros para que hagan presencia de negocios ilícitos en nuestra frontera y estar ahí teniendo como que intenciones en cualquier momento de quebrantar la paz e invadir nuestro territorio, pero nosotros jamás permitiremos. Ahí está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos tenido nosotros los venezolanos que soportar 70 años de conflicto colombiano. 7 millones de colombianos albergan aquí, viven aquí, reciben aquí vivienda, educación, agua, alimentación, los programas sociales del gobierno, y nosotros lo hacemos como verdaderos compatriotas nuestros, amigos, hermanos. Ese pueblo, aunque sus gobiernos y algunos líderes y su burguesía esté podrida y hablen en contra de Venezuela, y que los venezolanos que están ahí en Colombia sean tratados como son tratados, ahí en Ecuador, la xenofobia de esos países liberados por Simón Bolívar y el Ejército Revolucionario Libertador, con negros, indios, mantuanos, etcétera, lograron la libertad de 5 naciones y mantenemos la libertad de nuestro país, pero hacemos también y somos garantes de que el proceso de paz de Colombia entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno, el Estado colombiano, para satisfacer la paz verdadera y perdurable de nuestro hermano pueblo de Colombia es necesaria. Ojalá se está llegando en este 7º ciclo de negociaciones a un encuentro en cuanto a aprobar un punto muy importante, porque es que no es el gobierno de Colombia, es el Estado colombiano y son las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional que representan mayoritariamente gran parte de los intereses y los anhelos de la población colombiana en cuanto a llegar a un verdadero proyecto de paz, llegar al primer acuerdo, y este acuerdo es nada menos y nada más que participe la sociedad colombiana en estos acuerdos, es decir, que no se margine, que no sea un negocio del Ejército de Liberación, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, para deponer las armas, llegar a un acuerdo, entregar propiedades, legalizar
ir a un curul, en un corregimiento, en un consejo municipal, en una asamblea legislativa, en la Cámara Baja, en la senaduría, ahí en Colombia, sino que en verdad sea el pueblo colombiano, sea la sociedad colombiana, pero no esa sociedad civil mal llamada que creen aquí que la sociedad civil es la burguesía o es la oligarquía, o por primera vez lo voy a decir, como dice Nicolás Maduro Moros, que la sociedad civil son los apellidos. No, la sociedad civil es la sumatoria de todos aquellos pueblos, ¿verdad?, que no portan uniforme militar, inclusive esos militares también forman parte de la sociedad civil cuando vamos a lo que es la nacionalidad, en el caso de nosotros la nacionalidad venezolana. Entonces ya son los nacionales colombianos los que deben decidir con un acuerdo verdadero cuáles son los puntos. Bueno, nosotros queremos que haya constituyente, habrá constituyente. Nosotros queremos que se respeten los derechos humanos, habrá. Que los desplazados, que los refugiados vuelvan a sus hogares, a sus campos, a sus fincas, a sus territorios los campesinos, está bien. Que todos los colombianos, hijos de pobres, de trabajadores, tengan derecho a la educación universitaria gratuita, está bien. Que también en los liceos, está bien. Que se acabe el racismo en Colombia. En Colombia hay racismo, allá los indios los miran como ciudadanos, no, ni siquiera les dicen ciudadanos. Por eso cuando vienen las caminatas, las manifestaciones esas de todas las poblaciones indígenas, los trabajadores, de las trabajadoras en Colombia, las mingas indígenas, así se llaman, los esmeralderos, los grandes portentosos del negocio de la esmeralda, de los diamantes. Allá hay negocio de todo porque allá hay narcotráfico, allá hay paz común, hay mafias organizadas, hay paramilitares, allá hay militares en los negocios ilícitos, allá hay de todo. Y hay un control como grandes organizaciones, hoy día protegidos por 7 bases militares. ¿El Plan Colombia funcionó? No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque fue un engaño. El Plan Colombia se diseñó con el objetivo o el propósito de acabar con los sembradíos de la cocaína, de acabar con el narcotráfico, de la sustitución de cultivos de esas drogas, heroína, cocaína, marihuana, por cultivos, y lo que hicieron fue fumigar algunos territorios con un veneno que acabó con la flora y la fauna en los territorios que se fumigó, pero el verdadero objetivo del gobierno colombiano, apoyado por los Estados Unidos de Norteamérica con el Plan Colombia y toda esa inversión de miles de millones de dólares que se hizo, no fue para nada para la sustitución de cultivos de droga por sustitución de cultivos que proveyeran alimentos, cereales, ganadería, cualquier cosa. No, mentiras. Esa es la gran mentira que le vendieron algunos colombianos y que le vendieron al mundo. El verdadero propósito era aniquilar la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, que fueron los últimos, y todavía hay el ELN resistiendo y queriendo llegar a un acuerdo de paz. Así que bueno, señores del gobierno del presidente Gustavo Petro, señor Botero, Rodrigo Botero, imagínense el nombre, Rodrigo Botero, y el líder guerrillero Pablo Beltrán por el Ejército de Liberación Nacional, se han puesto de acuerdo en que sean los ciudadanos colombianos y colombianas, los intelectuales, los profesionales, los técnicos, los campesinos, los esmeralderos, pero los que están ahí buscando en la huaca, la esmeralda, no el dueño de la huaca, que todos ellos participen en este proceso de paz para llegar a un verdadero acuerdo de paz y se respete, y no pase como el 2016, que se firmó un acuerdo de paz con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo. Ahí estaba el presidente Santos, que después fue homenajeado, condecorado con el Premio Nobel de la Paz por un acuerdo chimbo, que ya el pueblo colombiano en un plebiscito había rechazado y que el Congreso de Colombia maquilló y se aprobó, pero que el gobierno, primero el de Manuel Santos, después de Iván Duque y el mismo Uribe Vélez, nunca cumplieron, y no lo cumplieron porque lesionaba los intereses de los grandes apellidos de Colombia, de la burguesía, de la oligarquía colombiana, y por eso en esos acuerdos de paz donde hubo desplazados, militantes en armas, guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han asesinado ya un poco más de 2.000 guerrilleros que se entregaron, que entregaron sus armas, su modo de vivir, algunos desde muy jóvenes. Otros se rearmaron y otros, bueno,
están ahí formando parte del paramilitarismo colombiano. Eso no es lo que quiere el Ejército de Liberación Nacional para todos los hombres que lo conforman, porque no son los intereses del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, son los intereses ni siquiera de ellos mismos. Ellos saben que cuando se decidieron a esa lucha armada era para la victoria o para morir, así que son los intereses de los verdaderos héroes, que son las grandes mayorías de los pueblos, en este caso de Colombia, que se discuta ese tema y que se llegue definitivamente a un acuerdo de paz, pero una paz verdadera para todo nuestro hermano pueblo colombiano, para que podamos vivir aquí en paz y ya los refugiados y los colombianos vuelvan a su país y que nuestras fronteras, tanto de este lado como de aquel lado, vivan en paz. Ya basta de guerra, de guerrillas. Vamos a construir territorios de paz, territorios de progreso y territorios de oportunidades. Bueno, vamos a saludar aquí para pasar al segmento número 5, las personas que se conectan con nosotros por las redes sociales. Superado ya, estamos atendiendo ya y transmitiendo por las 4 redes de Instagram, YouTube y Facebook. Y por TikTok no transmitimos, Henry, no. Bueno, no importa, saludos. Antonieta Cepeda, Nelson Montiel, saludos. Andrea Medina, saludos. Marjorie Montero, saludos. Luis Rincón, saludos. Suyín Rodríguez, buenas noches, alcalde, saludos. Los felicito por su excelente programa. Gracias, Suyín. Carlos Fernández, un saludo revolucionario, alcalde Alberto Sobalbarro. Rolando Amesti, saludos. Yaslinda Prieto, alcalde, buenas noches, saludos y bendiciones. Los felicito por la excelente sesión solemne en conmemoración de los 35 años de la autonomía del municipio Almirante Padilla. Bueno, Yaslinda, ese es un triunfo de todo nuestro pueblo. ¿Cómo asistieron? Parece mentira, pero bastante gente ahí concurrió, hasta Ana Almarza fue. Bueno, aquí tenemos Nicole Rubí, saludos. Xiomara Pérez, saludos. Loriana Almarza, saludos. Nioralí Molero, saludos. Kimberlin Andrea, saludos, alcalde desde San Carlos, gracias. Patricia Salazar, saludos a usted y su invencible gestión, alcalde. Increíble gestión, alcalde, gracias. Patricia, tú eres parte de esa gestión con todo nuestro pueblo. Enrique o Erika Ortega, saludos desde el pueblo allá en San Carlos, me imagino. Edel Prieto, saludos. Pérez Isa, saludos. Francis Guanipa, saludos. Bendiciones a mi nieto. Danilo Bautista, saludos. Patricia Salazar, saludos. Maribel Benavides, saludos. Bueno, saludos a todos. Vamos de inmediato a un video y regresamos con el último segmento número 5, Visión Global Más Plus, programa número 190. ¿Tú crees que sea ingenuo que los principales socios de Milei en el plan de desmantelamiento de Argentina como república sean corporaciones dueñas de plataformas digitales? ¿No será que la penetración de las redes, por un lado, y por otro, la asfixia económica a las naciones que luchan por su soberanía, es una nueva fase de dominio global? Quebrar el arraigo de las nuevas generaciones, promover la vergüenza nacional, desmembrar la identidad local y el núcleo comunitario y familiar. Ante ello, ¿qué nos toca? El trabajo tiene que ser estar con la gente, por aquí, por allá, más allá, hacer la red social en la realidad. Sigamos venciendo la censura en las redes y el bloqueo en la economía desde lo que somos. El venezolano es echado para adelante. Se caracteriza por salir adelante en cualquier adversidad. Incluso en las peores circunstancias, encontrarnos en la venezolanidad para preservar nuestro arraigo, orgullo e identidad. Si queremos seguir siendo un país en los 10, 20 y próximos 100 años. Mira, Venezuela es esperanza, es paz. Se siente agradable estar en Venezuela y ser venezolano. Viva Venezuela, mi patria querida, del alma nacional, del ser nacional. Es muy hermoso, porque es la Venezuela profunda, que vive profundamente nuestra identidad. Pero a mí me parece que aquí hay mucho futuro, para los jóvenes, para todos. ¿Ves? Ese es un orgullo para uno. Uno se ve identificado en ellos, son parte, sin duda alguna, de lo que decía Augusto Mijares, lo afirmativo venezolano. Porque a mí me gusta mi país. A mí me gusta Venezuela. Yo les voy a decir algo. Qué pueblo tan bonito, ¿vale? Venezuela renace. Calles, redes, medios y paredes.